después de hablar sobre temas concretos que tienen que ver con el transporte, con los sindicatos, con los gremios y con la amenaza de huelga, vamos a hablar sobre un tema igualmente importante, aunque es más abstracto y por eso quizá más escurridizo, que son los temas constitucionales que, como sabemos, desde hace bastante tiempo acompañan nuestro debate político. Hemos invitado por eso al señor Omar Cairo, que está presente con nosotros aquí, y por teléfono estableceremos un vínculo telefónico con el abogado penalista Carlos Caro vía Zoom, puesto que estamos hablando sobre temas constitucionales y penales. Señor Cairo, buenas noches. Don Fernando, señor buenas noches. Caro, buenas noches también para usted. Buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar, tenemos una decisión tomada esta semana respecto de un recurso que había sido presentado por el abogado del presidente Pedro Castillo para que se reconozca que su patrocinado, Pedro Castillo, no puede ser investigado según la interpretación que él hace de nuestra Constitución. Este argumento ha sido desestimado por la Corte, que ha rechazado esta tutela de derechos. Señor Cairo, explíquenos, por favor, cuál era el argumento que presentó el señor Benjin Espinosa y por qué la Corte ha considerado que no tenía fundamento. Básicamente, el argumento consistía en interpretar la expresión acusación extendiéndola a otros conceptos como el de investigación. Es decir, acusar no hay que entenderlo literalmente, decía la defensa del presidente, sino investigar también todo aquello que pueda conducir a la acusación. Lo que ocurre es que esta norma es muy precisa. Esta norma contiene un tratamiento diferenciado en favor del presidente respecto de todos los peruanos. Es decir, y por consiguiente, inmunidad. No exactamente, ¿no? Sino es una situación en la cual se le protege por un tiempo, porque sí, después puede ser procesado. Inmunidad durante su mandato. Lo que pasa es que no es inmunidad porque no puede levantarse. Él no puede ser procesado durante su mandato. Las inmunidades se levantan. Sí. Esta no. Él no puede ser procesado durante su mandato por ningún delito, salvo los 4 mencionados en el 117. Claro. Entonces, ese es un tratamiento diferenciado en su favor respecto de cualquier otra persona. Por lo tanto, los tratamientos favorables que establecen desigualdades deben ser interpretados restrictivamente. Si dice acusar, es acusar. Sí. Y por consiguiente no puede extenderse a investigar. Y creo que correctamente... Entonces el argumento era débil de base, porque además venía acompañado de toda una lectura histórica de cómo se introdujo ese concepto de acusar en nuestra historia constitucional y mostraba que en el siglo XIX parece que en algunos contextos acusar tenía una significación mucho más genérica. Bueno, yo he leído la resolución y no aprecio ninguna hipótesis en la cual la extensión se haya producido. Vamos a hablar entonces con el penalista Carlos Caro, que nos dé su punto de vista sobre la decisión tomada por la justicia, repito, desestimando el recurso que había planteado la defensa del presidente Castillo. Su opinión sobre lo que ha decidido la justicia, señor Caro. Sí, desde mi punto de vista estamos ante una decisión absolutamente fundada tanto en la Constitución como en la ley procesal. Es algo que yo he venido postulando hace ya más de 2 años. En la ley procesal también, no solo la Constitución, sino la ley procesal. Exactamente, la ley procesal, porque desde la época del caso Montesino-Fujimori quedó en claro que podía investigarse a las altas autoridades del Estado y la ley procesal expresamente incorporó la posibilidad de investigar preliminarmente al presidente. Y eso fue lo primero que puso relieve el doctor Pablo Sánchez cuando decidió ampliar la investigación contra el presidente Castillo. De hecho, ya se ha mencionado, la Constitución prohíbe acusar y desde el punto de vista procesal, la acusación es la tercera etapa del proceso. La etapa 1 es la investigación preliminar, la etapa 2 es la preparatoria y luego la acusación. Y lo que ha dicho el juez es que la protección constitucional solamente alcanza a la etapa de la preparatoria en adelante, es decir, de la preparatoria, la acusación y eventual juicio oral. El presidente no puede ser, ni siquiera es la conclusión final de la sentencia o del fallo, el presidente no puede ser investigado en etapa preparatoria, pero sí puede ser investigado en etapa preliminar. Ahora, hay quienes dicen, ¿y entonces por qué no se había hecho antes? Si es tan obvio lo que ustedes dos coinciden en afirmar,
¿Cómo es que es por primera vez en nuestra historia bicentenaria que un jefe de Estado en ejercicio es investigado por delitos comunes cometidos, supuestamente, no está confirmado todavía, en el ejercicio de su mandato? Señor Bueno, Cairo. que una institución se utilice por primera vez no quiere decir que carezca de sustento. Estos últimos tiempos han sido de primeras veces. Primera vez que se disuelve el Congreso, primera vez que se rechaza una cuestión de confianza a un gabinete. Primera vez que hay vacancias a un presidente que no haya renunciado. Bueno, claro, en ese caso ahí sí lo que ocurre es que es una deformación. Y eso tiene que ver con el proyecto que se ha presentado, porque el juicio político es el mecanismo para destituir al presidente y no la vacancia. La vacancia es simplemente para declarar el cargo está vacío porque hay una situación objetiva que no le permite continuar. Entonces, lo que se hizo en el año 2020 fue claramente un acto de inconstitucional que estableció un gobierno de facto de 6 días. Así que creo que esa no es una novedad que valide el uso legítimo de la institución. No, pero hubo 110 votos, creo. Claro. Una amplia mayoría de los congresistas. Pero después le pidieron perdón al país. Y es más, eligieron... ¿Quién le pidió perdón? Parlamentarios dijeron perdón por haber ocasionado esta crisis. Y además, en busca de reelección, y además, Cairo, no confíe tanto. Y además, otra cosa, eligieron como presidente al señor Sagasti, que era uno de los que votó en contra. Sí. Si hubieran subrayado su acierto, si hubieran elegido uno de la mayoría. Pero no. Pero bueno, eso es otro tema. Es una lectura política ya de cómo... Exactamente. Su opinión, señor Caro, entonces, sobre este tema, sobre este argumento, ¿no? Pero si nunca había consenso, los juristas, a nadie nunca se le ocurrió que el presidente podía ser investigado en el curso de su mandato por delitos penales, justamente porque la inspiración de nuestra Constitución, déjenlo gobernar, dará respuesta a eso cuando haya acabado su mandato. ¿Cómo contesta usted a los que reprochan que esta novedad no se ajusta al espíritu ni a la letra de nuestra Constitución? Sí, hay que tomar en cuenta de que históricamente siempre se ha partido del hecho que el presidente prácticamente es intocable, salvo estos 4 casos que menciona el artículo 117 de la Constitución y que proviene, digamos, casi en su literalidad desde las redacciones de las constituciones del siglo XIX, desde el inicio de la República. Sin embargo, como ha dicho el colega Omar Cairo, en efecto acá estamos ante una excepción del principio de igualdad. Es decir, el punto de partida es que el presidente no es igual a los demás, tiene una protección especial y en el mundo existe ya un retroceso histórico también para reducir estas situaciones de igualdad en favor de los congresistas, magistrados del Tribunal Constitucional, ministro, presidente. ¿Dónde ve usted países que hayan retrocedido respecto de esta práctica jurídica de garantizar que los presidentes no pueden ser juzgados para que puedan gobernar justamente? Sí, hay países en los cuales la protección constitucional es bastante reducida, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en el caso de España, donde, tradicionalmente, por ejemplo, el rey, ¿no? Que era una de las figuras más importantes dentro del sentido de la Constitución, porque se habla del Reino de España, no podía ser investigado. Sin embargo, hemos visto casos no solamente contra el rey, sino también contra su familia, e incluso el rey, pese a que ha renunciado, está actualmente investigado por el delito de lavado de activos. Es un ejemplo, digamos, palpable de cómo la tradición viene cediendo a la necesidad de justicia o a la necesidad de que se realicen y se cumplan las leyes penales para sancionar la corrupción o el delito de lavado de activos, ¿no? Dicho de otra manera, nuestra Constitución del 93, pese a no ser tan vieja, hace agua por todos lados porque nadie había pensado en que gobernantes de turno o en ejercicio del cargo puedan estar involucrados en hechos gravísimos, incluso de presunta criminalidad organizada. Sí, pues los cargos son efectivamente muy graves. Creo que cargos de ese tipo no habían habido tampoco antes, ¿no? No sé. Bueno, lo que no había habido era cuestionamiento, era procesamiento, intención, pero había cargos más graves. Ha habido reuniones en suites, ha habido faenones. Entonces, lo que pasa es que en este momento hay, y creo que es correcto que exista, pero no quiere decir que los crímenes o los presuntos crímenes recién existan. Lo que existe es la actitud de enfrentarlos. Lo que ha habido antes ha sido pasividad, pero tenemos presidentes... ¿Organización criminal desde cuándo existe como concepto penal? Quizá le debo preguntar a usted. ¿Es antiguo el concepto o más bien ha tomado una cierta vigencia en los últimos tiempos en vista de nuestras pésimas circunstancias?
Es un delito antiguo, antes se llamaba asociación ilícita para delinquir, en Perú existe desde el año 91, pero escasamente utilizado en la jurisprudencia, sino a partir del caso Fujimori y Montesinos, y ahora se ha incorporado el delito de organización criminal, que es un perfeccionamiento, digamos, de esa figura que viene del año 91. De acuerdo. Ahora, ¿por qué llamarlo una asociación ilícita para delinquir y, en la versión actual, organización criminal? Porque lo criminal es como más fuerte que lo para delinquir, ¿no? No hay delitos que no son crímenes. Sin duda que sí, ¿no? La tradición viene de Italia, donde se crea el delito de asociación para delinquir a inicios del siglo XX y se ha utilizado para la persecución de casos de corrupción, mafias, etcétera. Pero, digamos, es lo más parecido a lo que la legislación americana se denomina conspiración, ¿no? Y al momento en el cual se perfecciona esta fórmula es acudiendo al régimen del Código Penal español, la reforma del año 2015, que incorpora este delito de organización criminal para hacer referencia a los elementos centrales, ¿no? Que existe un poder de mando, que existe, digamos, división del trabajo, división de funciones, y que el delito, digamos, no demanda la ejecución. Basta con que la organización criminal exista para que esto pueda dar lugar ya a una sanción penal. Ahora, nos causó ciertas dificultades ese delito a propósito del juez César Inostroza en España, justamente que usted lo menciona como referente, porque los jueces que debían autorizar la extradición en un momento dado vieron que no se cumplían sus requisitos para definir que se trata de ese delito, ¿no? ¿Cómo se resolvió esa querella, señor Caro? Bien, en el caso del señor Inostroza, el problema que ha habido tiene que ver con la construcción del proceso penal. Recordemos que conforme a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Suprema, la imputación penal es progresiva, puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, creo que la petición que hizo el Estado peruano para que se le procese y se extradite al señor Inostroza por organización criminal fue en una etapa muy temprana, una etapa muy inicial. Sin duda que hoy en día hay muchísimos más elementos y el Estado peruano, ya con la información que se tiene a la fecha, podría renovar el pedido, precisando mejor los hechos y precisando mejor la imputación que puede existir contra él para que lo procesen. De hecho, por ejemplo, en el caso del señor Fujimori, cuando fue extraditado de Chile, han habido diferentes ampliaciones para la extradición que podrían contemplarse en este caso. Ahora bien, en estas circunstancias, en estas guerras y guerrillas judiciales, aparece un contraataque del gobierno que presenta un proyecto de ley de reforma constitucional y de dos artículos claves, que son los artículos 99 y 100. Explíquenos, señor Cairo, qué es lo que dicen estos artículos y por qué el gobierno ha tenido la idea de pedir que sean modificados en estas circunstancias. En primer lugar, creo que este proyecto lo que hace es clarificar la diferencia entre el juicio político y el antejuicio, que son dos instituciones que están... Explíquenos, ¿qué es el juicio político y qué es el antejuicio? El juicio político y el antejuicio son dos procedimientos que tienen la misma estructura. La Comisión Permanente acusa ante el Pleno y el Pleno adopta una decisión. En el antejuicio lo que hace es habilitar el procedimiento penal porque el antejuicio es por delitos cometidos en el ejercicio de las funciones. En el juicio político lo que hace el Pleno, a partir de la acusación de la Comisión Permanente, es absolver o sancionar por la infracción constitucional. Es decir, el proceso termina en el juicio político en el Congreso. Entonces, mientras que el antejuicio supone pasarlo después a la justicia ordinaria. Es una habilitación. Entonces, ambos procesos están regulados en el 99 y 100 y la diferencia aparece en el 100. Es decir, dice el Congreso puede sancionar con la destitución, inhabilitación o suspensión y si hay contenido penal, habilitar. Entonces, hay que como que hacerle una lectura afinada para advertir que están los dos procedimientos presentes y el tribunal ya lo ha dicho, el Tribunal Constitucional. Esta vez, en el proyecto de reforma se establece que el artículo 99 regula el antejuicio y el artículo 100 el juicio político. La diferencia que se hace es que el antejuicio ya no está a cargo del Congreso, porque ahora el juicio político está casi en sus mismos términos. Es decir, la Comisión Permanente acusa ante el Pleno por infracción constitucional y el... Subcomisión primero, de acusación exactamente, pero la Comisión Permanente sí. Pero la ruta reglamentaria es básicamente la misma. En cambio, en el caso del antejuicio, es el fiscal el que
acusa ante la Corte Suprema para que la Corte Suprema habilite el procesamiento penal. O sea, ya no lo hace el Congreso. Ya no lo hace el Congreso. Ese sí es un cambio bastante sustantivo. Y yo creo que es importante, yo no sé si el gobierno tendrá presente la implicancia de esto, pero es importante porque... ¿Por qué lo pone en duda? No. Hay juristas ahí, creo. No. Ex decano del Colegio de Abogados. Lo pongo en duda porque la implicancia es la siguiente. Con este cambio, el antejuicio ya no va a ser ni una herramienta de represalia política ni un instrumento de encubrimiento, porque ya el Congreso va a tener cero incidencia en a quién se procesa. Ya. Va a ser la Corte Suprema. Es decir, que en este caso de Pedro Castillo es el Ministerio Público que se hubiera dirigido directamente a la Corte Suprema y no al Congreso. En el caso de los 4 delitos que se puede, por ejemplo, la traición a la patria, eso tendría... Es más, según una disposición de ese proyecto, tendría que pasar a la Corte Suprema. El caso del gobernante de facto Merino y de los 2 ministros, si se aprueba, sale del Congreso y pasa a la Suprema. Entonces ya esto de que se encubrió, de que está bien, políticamente... Nos ahorramos ese problema. Exactamente. Que está teniendo demasiados todos esos problemas y las denuncias constitucionales pendientes, todo pasa a la Suprema. Sí. Y entonces ya la Suprema creo que tendrá algún cuidado para no verse sospechada de o estar aprobando los antejuicios por represalia política o estar encubriendo. Claro. ¿Cuál es su lectura sobre esta propuesta hecha por el gobierno de cambiar, señor Caro, esos 2 artículos de la Constitución, el 99 y el 100? Desde mi punto de vista, la propuesta es positiva. Como dice el colega Cairo, el gobierno tal vez no se dé cuenta, porque la ley procesal es de aplicación inmediata. Si esta reforma constitucional se aprobara, sería de aplicación para todos los procesos que se encuentren en este momento en curso. Los que están en curso, los que están ya lanzados, es decir, Pedro Castillo mismo. Exactamente, porque si el fiscal, por ejemplo, quisiera pasar a la etapa preparatoria, toda esta cuestión relativa al proceso de acusación constitucional va a tener que verla la Corte Suprema. Claro, pero tratándose del presidente, esa decisión tendrá que tomarse según lo que ha dispuesto la sentencia del juez Checle, una vez que termine su mandato, porque solo se puede investigar a nivel preliminar al presidente. Sí. Pero la fórmula a mí me parece extraordinaria, va en la línea de lo que yo ya propuse en el pasado, en alguna publicación, en el sentido de que hay que despolitizar la parte penal. De juzgar si algo es delito o no es delito es tarea de los jueces, no tarea de los congresistas. Los congresistas deben de limitarse al juicio político y no utilizar el antejuicio como un instrumento de cambio, ¿no? Ahí hay moneda de cambio para perseguir a la oposición, atrasar los casos de la mayoría. Y para que no se toque a sus amigos. Y para que no se toque a sus amigos, como hemos visto estos últimos días. Hay acusaciones constitucionales que tardan en el Congreso en procesarse 3, 4, 5 años. La Corte Suprema lo puede hacer en el plazo de 6 meses. ¿Está usted seguro? ¿Tanto confía en el sentido de la velocidad de la Corte Suprema? Sí, porque conforme, digamos, a los plazos procesales del nuevo código, para tomar una decisión de si algo puede ser materia de procesamiento o no, es algo que implicaría una incidencia, una etapa procesal más, ¿no? Que además prácticamente sería de puro derecho, porque lo que haría el fiscal es elaborar o plantear todo lo que es la etapa preliminar, y la decisión del paso a la preparatoria sería prácticamente una labor de control judicial, un paso más en el proceso, ¿no? Ahora, lo que nos dice usted es que los procesos en curso, particularmente el de investigación fiscal preliminar a Pedro Castillo, pasaría de facto, si se aprobase esta reforma constitucional, a la Corte Suprema. Exactamente, porque si el fiscal concluye al final de la preliminar que el señor Castillo debiera de ser imputado ya en la etapa preparatoria con especificaciones y cargos y pruebas, ya conforme al nuevo procedimiento, la decisión de formalizar la preparatoria o no, lo que hoy en día equivaldría a la acusación constitucional, ya estaría en manos de la Corte Suprema y no del Congreso. Sin embargo, como reitero, la Corte Suprema no podría todavía tomar esa decisión sino hasta el final del mandato del presidente. De acuerdo, muchas gracias, señores abogados, desde sus perspectivas, disciplinas constitucionales, señor Cairo, y penales, señor Caro, por ayudarnos a comprender qué se mueve bajo la mesa y qué detrás de la supuesta disciplina rigurosa de los abogados y las formulaciones en leyes que hacen,
puede ocultarse y qué puede depararnos este cambio. Muchas gracias a ustedes dos, que tengan un buen fin de semana don Fernando. y que nos veamos pronto cuando sea necesario que nos aclaren aspectos constitucionales y penales. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y retomamos la parte final de las cosas como son, esta vez para hablar sobre temas sanitarios, especialmente la situación que hay en torno a la pandemia en estos días en el Perú.